de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien estudió el doctorado en Historia y Estudios Regionales, ha colaborado en diversas revistas desarrollando las temáticas del transfugismo político, el pensamiento político conservador y estudios migratorios. Es autor del libro Transfugismo político en la Mixteca poblana. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad Benemérita de Puebla. Con el tema catolicismo integral, neopentecostalismo, derecha moderna o neoliberal y liberales moderados, la teología de la liberación, es el turno del doctor Diego Martín Velázquez Caballero. Por ahí hemos pedido un material, no sé si las diapositivas, ¿sí? Por ahí. Bien, de pronto aquí se han hablado excelentes posturas acerca de las ideologías. Ciertamente las ideologías no van a morir, las ideologías tienen una salud bastante buena, se van a regenerar, y lo más importante de entender el estado actual de las ideologías y la forma en que se van a multiplicar lo constituye el estado religioso. Precisamente esta es la aportación que tratamos de compartir hoy con ustedes, con la ayuda de la Secretaría de Educación de Chihuahua y con el beneplácito de todos ustedes. Las religiones son el basamento de las ideologías. Si uno quiere saber cómo es la cultura política de una sociedad, es fundamental acercarse a su religión. En política comparada, la religión es la variable más importante de análisis. Y de pronto, bueno, uno escucha fenómenos como la secularización, como la laicidad, como la idea de que se puede matar a Dios. Y bueno, a veces uno se lo cree, ¿no? Pero de pronto cuando uno le dicen que si Juárez viviera hoy sería del PAN, yo, o que aquí mi general Pancho Villa era conservador, ¿qué pasó? Bueno, ciertamente al analizar las religiones, al analizar precisamente las convicciones más profundas que tenemos de acuerdo a nuestro contexto, es como observamos la evolución de las ideologías políticas. Las religiones nos aportan la forma de interpretar lo que es bueno y lo que es malo. Los seres humanos somos agentes sociabilizados y sociabilizantes. Y en las religiones encontramos esas prácticas profundas que de pronto manifestamos en nuestra conducta política. México es un país conservador, profundamente conservador, casi de derecha. Y quizá las modulaciones que tendríamos que observar en nuestro país precisamente radican en qué tipo de derechas nos encontramos. La ética y algunos filósofos que se encuentran a la mitad entre la modernidad y lo que hoy sucede con este fenómeno que no sabemos si existe o no, llamado postmodernidad, nos alumbrarán para entender qué tanto las religiones continúan aportando a las ideologías políticas. Hoy vengo a compartir con ustedes precisamente esta mezcla de ideas que religión y política han generado en México. En México, hablar de la derecha implica darle observación, cuando menos, a 4 tipos de catolicismo. Al catolicismo integral, intransigente, que tuvo mucho que ver en la fundación del Partido Acción Nacional y en la evolución de la derecha, ultraderecha en nuestro país, que es muy sana, que es saludable. Un catolicismo liberal, ¿sí?, que también por ahí
algunos de los que promovieron el Estado laico en México, pues ni eran tan comecuras. A veces las esposas eran las que los ordenaban. Y bueno, pues de pronto encontramos que nuestras constituciones, muy liberales y todo, pero se sigue hablando de almas y se sigue diciendo que la religión católica es la oficial, ¿no? Entonces, bueno, esas contradicciones. De derecha radical, porque también vamos a encontrar algunas personas, algunos actores políticos, que si bien saben mandar al closet la religión, no obstante están en la derecha. Son una derecha secular, una derecha no religiosa, pero una derecha que se encuentra en el ámbito de contribuir al establishment, de modernizar de una forma que los privilegios se mantengan y de adoptar precisamente el otro mito religioso que se llama modernización, producto del judeo-cristianismo, y que creemos es el no way de la historia, ¿no? Hoy, precisamente, la derecha secular, la derecha moderna, nos dice: no hay otra más que capitalismo, no hay otra más que globalización, no hay de otra más que parecerse a los Estados Unidos, como dice Jorge Castañeda, y bueno, pues tienes que tratar esa onda. Pero también hay una derecha que apuesta por los pobres, una derecha en México que se ha constituido ya también en algunos grupos políticos. Es la teología de la liberación, que también es conservadora, ¿no? Y que precisamente es muestra de esas contradicciones que tenemos en México. En México, de pronto, la clase política es muy modernizadora. El general Porfirio Díaz es un ejemplo de la modernización del positivismo en América Latina. Fue una dictadura progresista. Pero la revolución es el freno precisamente de ese ferrocarril llamado modernidad. Y nuestros revolucionarios fueron conservadores. Gracias a ese freno se da una síntesis dialéctica que va a producir una modernización equitativa que a veces no nos gusta mucho, pero bueno, ya es modernización. Empezaremos entonces a hablar de este tipo de variables o conceptos que mezclan religión y política. Como se ha dicho acá, México es producto de la Contrarreforma española. Así como hay un gran momento en el cristianismo donde se produce esto que llamamos modernidad a raíz de la Reforma protestante que generó alfabetización, el libro que más se vendía era la Biblia, que había que aprender a escribir, generó el capitalismo, la industria y la ciencia. España le quiso dar la vuelta a la modernidad, y esa vuelta a la modernidad se llamó Contrarreforma, y el experimento de la Contrarreforma fue América Latina. Ya éramos antimodernos antes de nacer, y eso está expreso en nuestra arquitectura. En efecto, tenemos catedrales, iglesias por todos lados. Cuando vayan a Puebla, o si abran a Puebla, dice un personaje, ¿no?, cuando habla de las modernidades de México, que le encanta venir a México porque siente que va llegando a una playa nudista, ¿no?, por tantas cúpulas que hay. Un pastiche lleno de iglesia, ¿sí? O ciudades donde no hay edificios, ciudades haciendas, ciudades que crecen a lo largo pero no hacia arriba, que no tienen edificios. Ciertamente, esa modernidad que nosotros tenemos es contradictoria, es producto de esta vuelta que le quiso dar la Contrarreforma a la modernidad, el modelo ibérico español, la colonia, que es donde se forma nuestro carácter, es donde se forma la identidad mexicana, que se ha extraviado, que a veces no sabemos qué es, que la palabra barroco
quiere decir muchas cosas, una modernidad barroca, una modernidad angustiante, y que de pronto pues nos lleva a estas contradicciones, ¿no? A que nos enseñan a tocar el violín y aprendemos a tocar el violón, ¿no? Que queremos ser como Britney Spears, pero terminamos siendo Selena. La idea entonces del catolicismo integral intransigente es precisamente esa visión más apegada al proyecto de la Contrarreforma, que va a irse radicalizando conforme la Iglesia Católica, particularmente el Estado Vaticano, pierde el control en el mundo y pierde jerarquía en otros territorios. América Latina se va a volver uno de los elementos donde sienta sus bastiones el Estado Vaticano, Roma, y donde precisamente van a surgir muchos grupos y organizaciones secretas desde el siglo XIX. Hay un partido católico nacional que, si no se hubiera atravesado la revolución, ese partido católico nacional hubiera sido el PRI, porque también era corporativista, estaba lleno de sindicatos, y el presidente llevaría sotana, ¿no? Entonces, bueno, el catolicismo integral intransigente pues es el que más apuesta por la visión de mantener el proyecto romanista, de salvaguardar los intereses de la Iglesia Vaticana, y que, como decíamos, con el paso del tiempo se fue enriqueciendo y radicalizando por otras experiencias: el nazismo alemán, el fascismo italiano y el franquismo español, que también tuvieron sus nexos en nuestro país y que alimentaron a esa ultraderecha. Si algunos buscan precisamente en determinados autores, algunos periodistas, otros historiadores, quiénes han sido los grupos que tienen este catolicismo integral intransigente, bueno, pues encontramos una zoología de la ultraderecha que pues hoy tienen una teología de la prosperidad, que se han modernizado, que no se pelean con el capitalismo, pero que siguen pensando como en el medievo. Y que es cierto, hoy están a favor de la tecnología, están a favor del capitalismo, están a favor de la condición de la globalización, pero que siguen creyendo que el poder fáctico debe ser la Iglesia Católica, que siguen y que están muy felices con un Estado laico en México que es imaginario, un Estado laico que ha hecho precisamente que la Iglesia Católica en nuestro país hoy tenga una capacidad impresionante de actuación política, que bueno, ya veremos cuando venga el Papa cómo se ponen las cosas, ¿no? Este es el catolicismo integral intransigente, que nutre no solamente al PAN, al yunque. El yunque está en el PAN, en el PRI y hasta en el PRD. El yunque está en todas partes. Claro, esto es parte de las conspiraciones, ¿no? Pero está muy sano el yunque y todas sus organizaciones. La siguiente, por favor. La que sigue, por favor. Este pensador francés toma una parte de la experiencia que se da en este país a raíz de un filósofo llamado Charles Maurras, que por ahí últimamente algunos personajes que han buscado, ¿no?, las raíces de la ultraderecha y estos vínculos de la geopolítica del Vaticano observan a este pensador francés que hoy sigue vigente, que la nueva derecha francesa que se está empoderando, la familia Le Pen tiene al Partido Nacionalista en Francia y en otros, con un gran estudio acerca de este filósofo. Alain de Benoist, otro personaje que estudia a la nueva derecha, bueno, pues están ahí. Y el intransigentismo católico pues alimenta a la OCA, esta organización de la democracia cristiana, y de pronto a los panistas no les gusta que les diga: es que yo no soy de derecha, soy humanista. Pues si el humanismo es de derecha. Es que derecha y conservadurismo no son lo mismo. Híjole, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero Maurras es precisamente de estos autores que de pronto uno tiene que leer muy bien
esta patria del criollo, este conservadurismo hispanista, esta idea de hispanidad, que precisamente sirvió como el discurso, la retórica, para que esa ultraderecha, esa derecha religiosa se distribuyera en muchos instrumentos políticos. La siguiente. Ahí vemos la mezcla, ¿no?, de estos tres conceptos: integrismo, intransigentismo e integralismo. Ahí a lo mejor es un catolicismo muy montuno, un catolicismo ya casi behaviorista. Los tecos, por ejemplo, esta organización que se encuentra en Jalisco, se han vuelto sedevacantistas. Algunos grupos de ultraderecha no reconocen al Papa, creen que Satanás es ahí el Papa de hoy en día, y bueno, están de Pío XII para atrás, ¿no? Esos son los que hay que entender. La siguiente, por favor. Esta estudiosa de las élites del Partido Acción Nacional y de algunas organizaciones de universitarios que después dieron origen a la clase política mexicana, y algunos de estos primeros momentos en que se organizaba el gobierno de la Revolución Mexicana después del Grupo Sonora. Bueno, nos habla como grupos de universitarios como la UNEC, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, esta élite universitaria católica que sobrevivió a la cristiada, después se va a distribuir en muchos organismos políticos y con el modus vivendi van a cogobernar con el partido hegemónico de nuestro país. El PRI representó, después de Cárdenas, la derecha secular, y el PAN representó el instrumento donde la derecha religiosa también coexistía. La siguiente, por favor. Este autor tiene un excelente libro, Matar y Morir por Cristo Rey. Habla de este catolicismo integral intransigente como catolicismo de catacumba. ¿Por qué un catolicismo de catacumba? Porque así como hay una masonería liberal, hay una masonería católica que actúa muy bien, que sigue reclutando grupos, que sigue alimentando proyectos políticos, y que, bueno, pues está en las universidades, está en muchos centros de estudio, alimentan una retórica política vigente, y ese pensamiento de derecha se encuentra muy sano en estos momentos en nuestro país. Ahí los que van a estudiar a la Universidad Panamericana, bueno, nos dirán si son de ultraderecha. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, es otro personaje, Roberto Blancarte, que también nos habla de este modus vivendi. La siguiente, por favor. Bernardo Barranco, este personaje también especialista del tema de la religión en México, pues si bien es cierto, también la Iglesia Católica en nuestro país, el Comité Episcopal Mexicano, no es monolítico. Hay diferentes corrientes, de la que precisamente Chihuahua es distinto, ¿no? Pero efectivamente la Iglesia en nuestro país, el Consejo Episcopal Mexicano, sigue siendo de derecha también. Por supuesto, aquí algunos vaticanólogos no se ponen de acuerdo si con la llegada de Bergoglio esta situación ha cambiado, pero lo cierto es que también el integralismo intransigente se encuentra en una geopolítica muy dinámica a nivel mundial. La siguiente, por favor. Aquí están algunas de las principales perspectivas de esta derecha intransigente. Voy a leerlas muy rápido, algunas son muy sencillas. La más importante es este concepto, el milenarismo. El milenarismo, quizá nosotros no le damos un valor a esta idea, porque precisamente, quizá la tomamos como una visión religiosa, pero precisamente el milenarismo es lo que más nutre a las ideologías políticas. Joaquín de Fiore no solamente es quien contribuyó en el cristianismo a observar una visión cataclista y apocalíptica del mundo. La mayor parte de las religiones son milenaristas. ¿Qué quiere decir el milenarismo en política? La necesidad de crear y la necesidad de fenecer para nacer de nuevo.
El milenarista concibe utopías. Mientras haya religiones, habrá utopías políticas. La modernidad es precisamente milenarista. El catolicismo es milenarista. El islam es milenarista. Y ahí están sus grupos políticos haciendo lo posible por llegar al poder y desde ahí formular las estrategias para crear su época. Las ideologías no se han acabado, nos dice Samuel Huntington. Es un conflicto entre culturas, es un conflicto entre religiones, lo que se aproxima, formas totalizantes y radicales, donde en ocasiones muchas religiones no tienen la capacidad para reconocer la existencia del otro. La siguiente, por favor. ¿México es un país moderno? No. Es un país esquizofrénico. Es una desesperación. Es un país que, como en 1994, da un paso a la modernidad y se regresa a dos. 1994 sigue siendo un año furioso que hoy resuena y resuena por lo mismo. Y es una muestra de qué tan conservadores somos. Somos liberales conservadores, somos de derecha moderados, somos de ultraderecha en algunos casos. Pero no hay en este país un proyecto serio por la modernidad. No se podría. No podemos escapar del contexto. Somos una civilización, una sociedad que no tiene identidad, que es producto de una circunstancia donde hay bastante colonialismo, hay bastante invención e impostación de valores. Y bueno, precisamente este autor, Huntington, determina así a nuestra sociedad. Es, si bien no antimoderna, si bien no antioccidental, es una sociedad que vive una modernidad desgarrada. La clase política quiere que nos parezcamos a Estados Unidos. La sociedad dice no. La clase media es aspiracionista, se queda a la mitad. Sí, queremos trabajos formales, pero de pronto, pues, ¿qué hacemos con el México rural, el México bonito, el México religioso, el México que se nos fue y se fue a Gabriel? Y es una desesperación, es una angustia. La siguiente, por favor. La sigue. La derecha liberal es precisamente esta de la que estamos hablando, que promueve estos valores que no dejan de ser religiosos. El liberalismo es este cristianismo protestante. Muchos de los filósofos que nosotros entendemos como desarrolladores del liberalismo político tienen bastantes deudas con el protestantismo. Ciertamente el protestantismo es una de las religiones que más ha contribuido al desarrollo de la civilización, pero el mito es creer que solamente hay una modernización a la americana. E insisto, eso no va a ser. Por comer hamburguesas y tomar Coca-Cola no somos modernos. La modernización es un proceso particular. Cada sociedad tendrá que vivir su proceso de modernidad y se va a encontrar con estos desajustes entre qué conservar y qué quitar, entre aislarse y no aislarse, entre aceptar los retos que el contexto propone o salvar lo que se pueda del contexto. La siguiente, por favor. El neopentecostalismo es uno de estos elementos que hoy también se ha enquistado en la derecha mexicana, en el Partido Acción Nacional, en el grupo político del presidente Felipe Calderón, y que también, bueno, ha sido muy grande, ¿no? Viene en Brasil, viene en Colombia, ha tenido una trayectoria muy fuerte, en el caso del presidente Álvaro Uribe. También recientemente apoyaron a la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, que precisamente son grupos de derecha, ¿no? Es la teología de la prosperidad, no es ese pentecostalismo por los pobres, ¿no? También conservador,
es una teología de la prosperidad muy fuerte. Casa sobre la Roca es una organización que está desarrollándose mucho, que está ocupando puestos políticos y que, bueno, pues también por ahí ya han aparecido dos partidos vinculados con este elemento. El neopentecostalismo y el Islam son las religiones más dinámicas en este momento en el mundo. La siguiente, por favor. La teología de la liberación, ya la conocen. La teología de la liberación, bueno, es la apuesta por los pobres. Bueno, ya ven que el peje se casó con una de la Ibero, ¿no? O sea, ahí sí, de la religión. Entonces, ok, pues la teología de la liberación, ahí sí. La siguiente, por favor, voy a pasarme. Sí, somos un país conservador, ya termino. Ahí está un mapa político. Hay un test político, yo se los recomiendo mucho, es la brújula política, el Political Compass. Háganse ese test. Pues, ¿quiénes están en el centro? Los metrosexuales, ¿no? Es una inteligencia política. Pero, ya para terminar, por favor, la siguiente, la que sigue. Más adelante, por favor. Más adelante. Este mapa es de las religiones, así están las religiones. La que sigue, por favor. No aparece. Bueno, los valores de las religiones también hay que entenderlo muy bien. Valores individuales, racionales, seculares. Una más, este pensador a mí me ha impactado en últimas fechas. John Gray. Yo pensé que era el de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, pero ese es otro. Sí, también yo lo leí. Este es otro. Entonces, John Gray habla de que hay que salvaguardar el conservadurismo, de que si somos conservadores, está bien, o sea, no es tan malo ser conservador, pero hay que ser conservador escéptico. Quien es conservador es una persona que tiene buen gusto. Hay un conservadurismo racional, hay un conservadurismo filosófico. Se puede ser conservador, la modernidad no tiene razón en todas las cosas, pero hay que desarrollar ese buen gusto para saber qué hay que conservar. ¿Van a desaparecer las religiones? No. ¿Van a desaparecer las creencias? No. Pero hay que saber cuáles mantener, cuáles de esas creencias son buenas, cuáles de esas costumbres valen la pena, qué de esa arquitectura tenemos que conservar. Y este conservadurismo es escéptico. Y ese conservadurismo escéptico lo podemos desarrollar en la ética. Las ideologías ahí van a seguir, pero pues felicidades por este espacio ético donde podemos discutirlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Diego Martín Velázquez Caballero.